Un saludo a los bendecidos, buenos días. Aquí estamos gozosos en un día maravilloso. Otro domingo más donde cada vez que nos despertamos pensamos en ustedes, en esa palabra que tú vas a recibir. Donde no vas a recibir cualquier cosa o no vas a recibir un consejito así de esos que caen bien, pero luego la situación nunca cambia. Sino que hay un evangelio, hay un consejo bíblico, hay una consolación, hay una enseñanza que viene de parte directamente del tercer cielo, del Señor Jesucristo para nosotros, que está escrito en este compendio de 66 libros que Dios nos ha dado. Imagínate, Dios nos ha entregado su consejo, su sabiduría, y nos ha dado ese libro llamado la Biblia, donde encontramos ahí la consolación, la revelación, la historia de Dios, y vamos a estar exponiendo un tema maravilloso donde usted se va a gozar muchísimo. Como ya puede ver el título, es un título que ha atormentado mucho a la humanidad, ha traído mucho miedo a los niños, a los adultos, ha formado escuelas enteras de demonología. Hay libros que hablan de estos personajes que en un momento existieron, pero luego entendimos que esos espíritus malignos fueron destruidos en la cruz del Calvario y no hay nada que temer. Pero luego también hay unos espíritus que se encarnaron, que vamos a estar hablando de estas dos simientes. Preste mucha atención, apunte, no se asuste, porque no es algo que tú estás acostumbrado a escuchar. Pero definitivamente es bíblico y es necesario que tú te informes para que seas sabios en las escrituras. Bendecido, pastor. Bendecido. Un gusto estar contigo esta mañana. Sí, como siempre. Pues es de gran bendición eso que estamos tratando en el día de hoy, porque hemos venido, pues como Dios nos ha puesto la inquietud de venir desarrollando estos temas de el fin de un imperio, la destrucción de Satanás, la destrucción del diablo, la destrucción del Seol, y cómo todas estas cosas pues acontecieron en los tiempos indicados por Dios. Dios lo profetizó, después Dios se manifestó, y la iglesia pues como se ha quedado un poquito aturdida, desorientada, en el sentido de que cuando Jesús apareció, pues estaban las fuerzas demoníacas operando en el mismo Jerusalén, y si estaban en Jerusalén, pues posiblemente estaban en el resto de las naciones, y en otros países, pues a qué se lo atribuían, pues a los hechiceros, los brujos, y como que cada tribu tenía un brujo, y ese brujo era el que trataba con los espíritus malos y la brujería y todas esas cosas, y todo eso se convirtió en una tradición que fueron de nación en nación y de pueblo en pueblo, de cultura en cultura. Y aún los israelitas pues pasaron por estas culturas, porque como ellos fueron, por decirlo así, invadidos, colonizados y llevados como esclavos a otras nacionalidades, pues ahí también ellos recogieron todo ese asunto demoníaco, a lo cual Dios siempre se opuso, a lo cual Dios siempre estuvo en desacuerdo con su pueblo. Le dijo: no, mírame a mí, consúltame a mí y no consultes a los muertos, que yo te revelaré cosas grandes y ocultas. Es decir, que la mayor ira de Dios siempre ha sido cuando tú quitas los ojos de Él y pones los ojos en algo, pues ya eso es idolatría, y cada ídolo trae su demonio. Tienes que verlo así, que cuando hay idolatría en algo, ahí hay un demonio atrás, que es el que cautiva tus pensamientos. Por eso que el apóstol Pablo dijo: pues me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que cuando tú te sales de la sincera fidelidad a Cristo y pones los ojos en algo o en alguien, ahí hay un demonio metido, un demonio de lo que sea. Figurativamente, ¿no? Exacto, ahí ya, una vez que tú le quites los ojos a eso. Imagínense que yo oí, o mejor dicho, escuché a un hombre pues que en su tiempo pues era una eminencia trayendo la palabra, y lo vi diciendo: poniendo los ojos en
una tal fulana. Es decir, que ya él le quitó los ojos a Jesús, ahora lo puso los ojos en una mujer, o en un auto, o en un automóvil. Y esto es la indignación más grande de Dios, porque para eso Él vino a destruir. Dice, el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pastor. Y entonces dijo, y yo he aparecido para deshacer, para destruir las obras del diablo. Entonces no podemos pensar que el Señor apareció, se vistió de carne y sangre, pues tuvo su ministerio terrenal, y que en ese ministerio terrenal de 33 años, aunque su ministerio como sacerdote empezó a operar a partir de que él tenía 30 años, supuestamente dice la Biblia, pero en ese tiempo que él operó como sacerdote, es imposible decir que él vino a perder el tiempo. Entonces siempre podemos decir que el Señor, cuando apareció Pastor Iván, Él dijo, y lo que dijo, lo cumplió. Es decir, que no afectó nada a lo que podamos decir que Él no destruyó a los demonios, que no destruyó a la muerte, que no destruyó al diablo. Sí, sí, seguimos en vivo y a todo color. Seguimos en vivo y a todo color. Por lo tanto, tenemos que pensar esto, y poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Exacto. De lo que pedimos o entendemos. Entonces podemos empezar a desarrollar una serie de versículos para poder ver a estos hombres, a estos demonios encarnarlos. Lo importante es ver cómo nosotros podemos encontrar bíblicamente, como tú estabas diciendo al principio de este programa, que todo en esos 66 libros, pues Dios ha traído su consejo, ha traído su revelación, ha traído todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos para nuestro propio conocimiento, para que no nos quedemos, tú sabes, ignorantes a las verdades de Dios, que nos quedemos en el desconocimiento total de, bueno, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde vinimos? Sino que nosotros podamos aprender y poder llegar a conocer cuál es el propósito nuestro en este mundo. ¿Por qué vinimos a participar de carne y sangre? ¿A qué vino Dios a participar de carne y sangre? Todo eso tienen una respuesta, pastor. Claro, claro, y definitivamente es bueno. Yo creo que la mayoría de la iglesia vive espantado con estos pichones, como tú cómicamente, jocosamente decías la semana pasada, que imagínate qué tormento al levantarse por la mañana y en lugar de darle gracias a Dios estás buscando el pichón que te va a agarrar. Sí. O sea, eso no solamente es una falta de conocimiento, sino que es un trauma psicológico. Porque te va a poseer. Imagínate. Entonces, pero hay que ubicarse después de la cruz. Si usted está ubicado antes de la cruz, siempre constantemente leyendo la vida de Jesús en su ministerio terrenal. Ajá, en su ministerio terrenal, ahí vas a ver los demonios por todos lados. Pero ahora, Padre, que en la cruz del Calvario Él destruyó el imperio de la muerte y destruyó al diablo. Entonces, cuando tú comienzas a leer el Evangelio, porque el Evangelio no comienza en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Esos son libros históricos de la vida de Jesús, cumpliendo la ley y sacando demonios y lavándose los pies y cumpliendo todos los rudimentos que ya no aplica a nosotros, al creyente nuevo testamentario. Entonces, cuando tú vas al Evangelio, tú puedes entender el misterio de ese imperio demoníaco, que esos espíritus ya dejaron de existir. Lo único que tú tienes a tu alrededor son ángeles que quieren servirte, pero con tu mente llena de mala información no te pueden servir, porque el mundo angelical trabaja con la información, el mundo espiritual trabaja con qué hay en tu cabeza, qué hay en tu mente, qué doctrina te están enseñando en tu iglesia. Si tú tienes en tu cabeza pichones y explosiones y demonios, o a lo mejor ves muchas películas de terror, y esas son películas, eso no son realidades, mi querido hermano. Entonces, ese imperio fue destruido, el cual el tema pasado hablamos sobre la destrucción del trono de Satanás, y hoy estamos hablando del final de esos demonios, pero que también vamos a estar enseñando sobre la encarnación de algunos de esos demonios. Exacto. De la misma forma que hubo ángeles de Dios que se encarnaron, también hubieron demonios que se encarnaron, y otros demonios que quedaron en espíritu pero que fueron destruidos en la cruz. Entonces, en este mundo la única maldad que existe es o tu propia carne o
un demonio encarnado que viene de la simiente de Caín. Por eso cuando Eva tuvo 2 hijos, dice que la Biblia que Caín mató, porque esta gente mata, esta gente son malignas, sí, mató a su hermano Abel porque era del maligno. Entonces hay demonios encarnados, hay personas que y Dios nunca puso una regla de que en una familia no pueden existir un Judas. sí. Entonces, por eso las 2 simientes es algo que... Quizás tú tienes un familiar en tu casa que dice, este hombre cada rato está en la cárcel, este hombre no para, no reacciona, es terrible, y a lo mejor es que él es de esta simiente más. Sí, no necesariamente quiere decir que porque esté bajo ese comportamiento sea malo. Exacto. Puede ser que puede ser hijo de Dios. Exacto. La palabra dice que hizo vasos de ira para destrucción y vasos de honra para gloria desde del mismo vientre. Y tenemos el ejemplo de Rebeca. Dice que aún no habían nacido. Rebeca tenía 2 hijos, iba a tener 2 hijos. Y Dios, pues, que cantó la jugada antes de tiempo, lo profetizó. Dijo, aún no han nacido, ni han hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. El mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces nosotros no podemos decir, sí, pero es que Jacobo, Dios, lo que pasa es que Dios no, espérate, que hay un versículo aquí que vamos a... sino que Jacobo nació con un propósito y Esaú con otro. Fíjate si es así, que dice que después cuenta la historia que Esaú se casó con una ismaelita. Es decir, que una descendiente de Ismael, y descendiente de Ismael ya sabemos que no era el hijo de la promesa. Entonces vamos a ver, porque ahora vamos a ver aquí, Pastor Iván, los mismos demonios. Ahora en el tiempo donde Jesús aparece, donde Jesús está en pleno apogeo ahí, buscando y destruyendo y separando y hablando e identificando y aclarando. Y entonces dice que ahí en Mateo, capítulo 8, en el versículo 28, dice, cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto por aquel camino, y clamaron diciéndole a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que ellos mismos sabían que ellos tenían un tiempo en que iban a dejar de ser. Como Satanás también sabía que tenía un tiempo que iba a dejar de ser. Porque hay veces que creemos que los demonios, que Satanás era un ignorante que no sabía nada. No, Satanás sabía todo el plan de Dios. Pues dice que Satanás tenía acceso al trono de Dios. Allá en Job capítulo 1 versículo 6 dice que un día vinieron a presentarse todos los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Es decir, que Satanás era parte del concilio de Dios, parte de ese apostolado, con una función. ¿Cuál era? Acusar a los hermanos. Era el acusador de los hermanos. Era el que podía traer todo el tipo de dolencia, malestares, guerra. Para eso estaba Satanás, y para eso Dios lo tenía con un propósito. Entonces la mente esa religiosa ortodoxa dice, oh no, ¿cómo vamos a decir que Dios tenía a Satanás? Bueno, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Que Satanás operaba por sí mismo? Porque una vez que podemos presentar que entonces Satanás operaba por sí solo, entonces ya tenemos que aceptar entonces que Dios no es todopoderoso. Exacto. Porque si Él es todopoderoso y soberano, entonces tenemos que entender que aún Satanás estaba bajo el dominio de Dios. Exacto, es igual que, por ejemplo, hoy domingo, piensa un poquito, no requiere ni tanta inteligencia, es una cosa muy básica. Hoy domingo en Nueva York están reprendiendo al diablo, sí, seguro. Literalmente, iglesias desinformadas, ¿no? Y tú ves la gente cayéndose por el piso, y bueno, y el diablo, y los demonios, y todo el mundo. Entonces allá en Puerto Rico también están reprendiendo en una iglesia, o allá en tu país, en Santo Domingo, están reprendiendo otro diablo, allá en California están reprendiendo. Entonces el diablo pareciera que fuera omnisciente, y eso es imposible. El único omnisciente y todopoderoso es Dios. Entonces ahí es donde se muestra la ignorancia que tiene el pueblo en este aspecto. Y la falta, por no decir, pues a veces uno no quiere ofender, pero es que es una brutez.
pensar que... Un desconocimiento, él dijo, Sí. mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, vamos a ponerlo así. pero que estamos hablando de una epidemia de miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas ahora mismo peleando con un personaje que fíjate que el mismo diablo sabía que iba a ser destruido también, pastor, porque allá en Ezequiel 26-21 dice que al diablo le dijeron, para siempre dejarás de ser. Pues entonces, pastor, vamos a ver de dónde proviene esta información. Vamos a ir allá al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, desde el versículo 14, dice, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esto lo vemos de un aspecto literal, y entonces lo que estamos pensando en una serpiente que hablaba, que caminaba, que hay muchos que han llegado hasta decir que tuvo relaciones con Eva. La serpiente caminaba. Que la serpiente caminaba, y entonces, pero esto es un aspecto simbólico, de una manera figurativa para esconder un misterio, porque dice que tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. Entonces, el misterio Satanás siempre estuvo oculto al entendimiento y a la sabiduría humana de cómo poder identificar quién era Satanás. Cuando nosotros seguimos investigando, vemos que en el Edén solamente estaba Adán, Eva y la serpiente, de una manera, vamos a ponerlo así, figurativa. Entonces Dios a esa serpiente le llama diablo, le llama Satanás, le llama Luzber, le llama Lucero, hijo de la mañana, le llama Lucifer, le llama serpiente antigua, le llama el dragón. Bueno, le puso 17 apelativos para esconder su verdadera identidad. Y entonces uno estaba, pues, oh, Satanás, el diablo, Satanás, el diablo. Y lo teníamos parado frente a frente y no sabíamos quién era. Entonces, hasta que llega el Evangelio. Entonces, el Evangelio que le he revelado al apóstol Pablo, pastor Iván, es el que viene a desenmascarar, a descifrar el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, que dice el apóstol Pablo que a mí me fue revelado. Entonces, cuando le empezamos a leer el misterio, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, vemos como él dice que el primer hombre es de la tierra, terrenal, animal y diabólico, y que el postrer hombre, el Señor, pues es del cielo. Es decir, que el primer Adán era de la tierra y el postrer Adán era Cristo. Y entonces vemos ya a la vez que tus ojos te son alumbrados, cada vez que tú ves la palabra Adán, vas a ver que hay un misterio al ladito de él escondiendo su verdadera identidad. Entonces, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces Adán no era tan bueno como la religión lo tiene, como una vaca sagrada, pastor. Oh, Adán, creado a la imagen. No, Adán era un misterio, el misterio de la iniquidad. Iniquidad representa creerle a lo creado y no al creador. Entonces vemos como Adán lo escondieron allá en Ezequiel capítulo 28, lo compararon con el rey de Tiro. Se sabe que el rey de Tiro no estuvo en Edén, porque eso lo estuvimos hablando anteriormente. Y entonces ahí lo usan tipológicamente para esconder su verdadera identidad. Y así sucesivamente hasta que llega a la cruz. Y ahí en la cruz lo destruyen. Si una persona que conoce matemáticas básicas, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, etc., podemos entender que si Pablo dice que el que trajo el imperio de la muerte fue Adán, dice que el que pecó y hizo que todos los hombres se convirtieran en pecadores fue por ese hombre. Ajá, Romanos 5:2. Por consiguiente también trajo el imperio de la muerte, y la muerte también pasó a todos. Y cuando tú vas a Hebreos 2:14 te dice que quien tenía el imperio de la muerte era el diablo. Exacto. Entonces, si Adán fue quien fastidió toda la raza humana, y la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, pues básicamente Jesucristo vino a deshacer las obras de Adán, que fue el personaje que trajo la muerte, que trajo el pecado y que trajo la maldición. Bueno, míralo aquí, vamos a ponerlo ahora bíblicamente, tú sabes, a través del Evangelio. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto,
como el pecado entró al mundo por una mujer. Por un hombre. No dice por una mujer, porque siempre le han echado la culpa a Eva. Entonces traen a Eva como la culpable de los acontecimientos del Edén, y el que era responsable era Adán, como cabeza de familia, el hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que ese primer hombre adámico era el representante de nuestra naturaleza humana. Por eso que hay un versículo, pastor, que apunté por acá, que dice que nosotros éramos, allá en Efesios, si le pudiéramos dar lectura y me ayuda, pastor. Ahí en Efesios capítulo... Recuerdo que... Vaya compartiendo el tema. Sí, es como por el capítulo 3, que dice que... Y es un versículo muy interesante. Fíjate lo que dice este versículo. Dice que éramos hijos de ira por naturaleza. Teníamos un comportamiento como hijos de ira por naturaleza. Creo que está en Efesios 3:4. Dice... Sí, donde Pablo va desarrollando... Exacto. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Efesios 2:3. 2:3, ahí está. Ahí estamos cerca. Gracias. Dice, versículo 1, para poderle dar todo el sentido a esto. Dice, y Él os dio vida a nosotros, cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, por causa del pecado de Adán. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que si tú eres un hijo de obediencia, tú no estás bajo esa fuerza. Tú no estás bajo esa fuerza demoníaca. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces dice, por gracia sois salvos. Es decir, que esto es un evento, pastor, que ocurrió en la cruz del Calvario, lo cual los ojos humanos no pudieron observar. Nosotros los seres humanos, por decirlo así, siempre queremos ver para creer. Somos como Tomás, que necesitamos ver. No, el diablo, ¿dónde está? Míralo ahí. ¿Dónde está? Míralo ahí con los cuernos, el tridente, y me está esperando. Y los demonios, míralos aquí volándome, pero mira, nunca nadie ha visto demonios. Nunca nadie... Hay algunos que han alucinado. Sí, porque ahora está el asunto. Nunca nadie ha visto demonios, ni nunca nadie ha visto el diablo. Pero, como cuando un ser humano que visita una iglesia tiene un comportamiento como ese que estamos hablando y dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, igual que los demás, pues entonces cuando tú tienes un mal comportamiento, vamos a suponer que estás en adulterio y fornicación, que son las cosas que la iglesia más señala para decirte que estás poseído por un demonio, que eres borracho, o que eres drogadicto, o que eres homosexual, o que eres lesbiana, o que eres ladrón, o que eres un asesino. Pues entonces te achacan que no eres tú, eso, que estás poseído, esa es la palabra. Estás poseído por los demonios y tenemos que hacer una liberación en ti. Entonces la persona, imagínate que se ve bajo esos efectos, bajo ese comportamiento, pues llega un momento hasta que se lo llega a creer. Porque Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Entonces te leen esos versículos y dice, pastor poseído por un demonio. Bueno, ¿qué debo hacer? Pues entonces el pastor va a hacer un exorcismo, como hacían los católicos en el antiguo pacto, y en este pacto también todavía lo continúan haciendo. Entonces ahora los evangélicos se prestan para ese tipo de falsedades, y pues vamos a hacer un exorcismo en ti, te vamos a sacar los demonios. Y entonces empiezan con una ceremonia y unas cosas, y la persona empieza, la carne de la persona empieza a adoptar una actitud de que empieza a temblar, empieza a echar espuma por la boca, empiezan a dar vueltas, empiezan a gritar ¡ah! ¡Ah! Y entonces un demonio, imagínate, esas eran las historias que se contaron cuando apareció Jesús, de decir que gritaban y que no se les podía controlar, y entonces adoptan ese mismo tipo de mímica y se tiran al piso y se revolcan y hacen cuanta cosa. Y entonces ya después, cuando el pastor se cansa de toda esa cosa,
dice, muchachos, le sacamos una legión a este. Y entonces la persona aparentemente se siente un poquito más aliviada, pero vemos que después, en el transcurso de los días, la persona continúa con sus mismos achaques, con su mismo comportamiento. Entonces tienen que volver otra vez a pasar por la misma para que le vuelvan a extraer demonios. Dicen no, que estos demonios no salen si no es con oración y ayuno, y mucho ayuno. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Porque tenemos que buscar una evidencia, pastor, que verdad le clave, como dijimos, la estaca en el corazón a ese tipo de pensamiento. Y en lo que usted va hablando, yo voy a ir buscando un versículo. Usted sabe, pastor, que a mí una vez una muchacha cristiana pues se me acercó y me dijo, vamos al servicio de liberación. Ahí está. Entonces, imagínate, yo con toda esta información no iba a dejar a la pobre peleando con algo inexistente. Entonces yo le dije, bendecida, ¿tú has leído primera carta a los Corintios 6:17? Dice, no, porque casi todo el que está en peleas con demonios y cree en todo eso no conoce lo que está escrito. Solo se guía por lo que dice el pastor o por la tembladera del hermano, porque se cayó en el piso, etc. Te lo leo, que eso dice ahí, bueno, que el que se une al Señor. Entonces, exacto, si él lo leyó, y entonces yo decía, léelo. Entonces dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, actualmente nosotros somos un espíritu con Dios, pastor. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible si yo soy un espíritu con Dios que un demonio posea a Dios? Porque si me posee a mí, posee a Dios, porque yo soy un espíritu con Dios. Y se quedó así. Te das cuenta que no hay información. Y yo dije, no, lo que pasa es que cuando te conviertas al Señor, hay que hacerte una liberación porque todavía te queda como que algo por ahí. Yo le dije, no, perdóname, si me posee a mí un demonio, posee a Cristo. Y eso es imposible. Entonces se quedó como en blanco y se me fue y ni me habló más. Porque las personas tienen como un empeño en tener al diablo vivo. Sí, lo tienen como en un hospital cuando tú tienes un muerto ahí con el oxígeno puesto que no quiere que el familiar se te muera. Ay, pobrecito, que no se muera, abuelito, que no se muera. Lo tienes ahí y el doctor diciendo, mira, ya es tiempo de desconectar a la máquina. Y no, y la gente llorando y toda la familia llorando alrededor, que ya está muerto. Lo que lo tiene es respirando la máquina, pero ya está muerto. Pues así tienen al diablo. Ya el diablo fue destruido, pero la iglesia lo tiene con una cámara de oxígeno, lo tiene con sus pensamientos vivos. Lo tiene vivo dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ver bíblicamente cuál es la opinión de Dios, porque estamos tratando y trayendo la opinión de ciertos ministerios evangélicos. Ayudar a traer luz para que despierten, ¿no? Que los ojos sean alumbrados. Porque son nuestros hermanos que están falta de información y hay que despertarse. Exacto. Por eso Pablo dijo, despierta tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Él estaba hablándole a una iglesia, fíjate. Porque tú puedes estar en una iglesia y estar dormido. No tienes la luz de Cristo abierta en tus ojos. Pues mira cómo dice aquí. Y esto lo digo, Colosenses capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Hablando de los colosenses. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahí hay un misterio grande. La firmeza con que tú debes atender la fe en Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, versículo 8, que es lo que queremos traer, tú sabes, a tu atención. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que eso es lo que usted estaba hablando ahora mismo. Si estás en Cristo, ¿cómo vas a decir que te va a poseer un demonio? Aparte de que el mismo Jesús dijo que el hombre viene y limpia la casa, y limpia todas las habitaciones y todo lo que hay malo lo echa afuera y se hace dueño de la casa. Eso es Cristo hablando de lo que Él venía a hacer con nosotros. Él venía a sacar todas las impurezas de nuestra vida, de nuestro hombre interior, a limpiar la casa y a hacer morada dentro de la casa. Y dice, y para sacar al hombre fuerte dentro de la casa,
tienen que venir 7 hombres más fuertes que no van a venir, que no pueden venir porque ¿quién es más fuerte que Cristo? Y Cristo ahora el que vive en ti. Cristo vive en mí. Yo creo que la recibe, que la cantas hoy, de ser posible. Sí. Y entonces mira cómo dice aquí. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir que toda tu parte terrenal, animal y diabólica fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Porque para Cristo poder morar en ti, tenía que limpiar la casa. Exacto. Él lo crucificó juntamente. Exacto, dice, sepultados con él en el bautismo. En el de agua, no. Ahí no te está hablando del bautismo en agua, ahí te está hablando del bautismo en su muerte. Te ungió en su muerte. Dice, sepultados con él en el bautismo. ¿Qué bautismo será ese, pastor? El que él le dijo allá en Lucas capítulo 12, 52, cuando dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pudiéramos buscar ese versículo? Sí, podemos. Ese bautismo, la misma palabra te lo está diciendo, es una sepultura. Una sepultura. Y cuando él fue enterrado, tú fuiste enterrado con él. Exacto. Y cuando él resucitó, tú resucitaste con él posicionalmente. Posicionalmente, y eso te lo explica, porque todo el mundo siempre cuando lee la palabra bautismo, lo primero que piensa en agua. Y lo primero que piensa es en jarrito de agua, o en una bañadera, o en un río. Y este es otro bautismo. Aún Juan el Bautista dijo, yo la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, versículo 12, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él fuisteis, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, escucha esto ahora, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, esto es una clave, esto es descifrar un misterio ahora. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces esto es algo que, imagínense, pastor, los ojos terrenales no pudieron apreciar lo que estaba haciendo Dios en el Espíritu en la cruz del Calvario. Dice que cuando él estaba ahí, bajó a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados para los tiempos de Noé. Nadie vio eso. Dice que en un día quitó el pecado del mundo. Nadie vio eso. Dice que con su muerte y su resurrección nos dio vida a nosotros y nos perdonó todos los pecados. Dice que con su muerte, pastor, nos sanó, nos libró, nos perdonó, nos redimió, bueno, nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. ¿Cuántas cosas pasaron ahí en esos 3 días que los ojos humanos terrenales no pudieron ver? Entonces se convierte en un misterio. Bueno, pobrecito, a él lo mataron, todo lo que hizo fue por él. Sí, en fe él pretende que nosotros seamos buenos, pero como seguimos siendo malos, pues bueno, sálvese el que pueda. La información cristiana está mal fundamentada. Entonces Dios tiene que levantar ministerios apostólicos como este. Correcto. Para aclararle a todos cuál es la dispensación de Dios tiempo. Yo a veces sufro porque ahora mismo, como estamos en un mundo de tecnología, que dice ahí que destruyó, ¿no? Que lo destruyó. ¿A quién? A los principados y potestades. Que esos venían siendo fuerzas demoníacas que operaban. La familia del diablo, los espíritus, los demonios. Y es bueno entender que antes que existiera el mundo, habían 2 clases angelicales. Habían demonios, estaba Dios, demonios, Satanás y otra sección de espíritus que eran malignos. Que los llamaban ángeles caídos. Exacto. Y entonces, de la misma forma que algunos hijos de Dios, espíritus, se encarnaron, también se encarnó Dios, también se encarnó Satanás y también se encarnó sus demonios. El misterio de la iniquidad. Entonces hay espíritus, o existieron espíritus sin cuerpo y espíritus con cuerpo, buenos y malos. Nosotros somos de los buenos, obviamente, porque gloria a Dios, creemos en Jesucristo. Ahora, espíritus en el aire ya no existen contra el cristiano después de la cruz. Antes de la cruz sí, antes de la cruz ahí peleó, hasta Jesús peleó con demonios, siendo el Dios. Pero en este tiempo la única maldad que existe son
demonios encarnados, que pueden ser personas malas, la otra simiente, vasos de ira preparados para la destrucción. Pero Pablo dice en cuanto a nosotros, en primera carta a los Corintios 9, 22 al 26, Pablo dice que no tiremos golpes al aire, porque es que en el aire no hay nada. Sí. Y a la misma vez, que nos dice que sujetes tu cuerpo y lo pongas en sino que golpea tu cuerpo, porque el problema está en nuestra carne, no en nuestro espíritu, no en el aire. Entonces él dice también que allá en 2 Tesalonicenses 3:2, él le decía a la iglesia: hermanos, oremos para ser librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Hay hombres malos y perversos en este mundo, son demonios con carne, y ellos no son de la fe. Ellos no les interesa nada que tiene que ver con Dios, a menos que se disfracen como ángeles de luz para hacer una fechoría. Pero en el aire no hay nada. Lo que, si acaso hay alguna maldad para ti, está en tu carne y en algún personaje por ahí que quiere hacer daño por ahí. Y esas son las personas que a veces vemos en los centros de trabajo, vemos en ciertas familias, vemos en religiones, los vemos en los centros comerciales, que nosotros los vemos haciendo una maldad tan grande que se gozan ellas, se deleitan, se acuestan pensando en el mal que van a hacer el otro día. Y están en la política también. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo esta gente puede existir? ¿Por qué esta gente no los quita de la tierra? Y no los puede quitar, porque Dios tiene un precepto y hay una voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, que lo dice Romanos capítulo 9, versículo 30. Vasos de ira preparados para destrucción y vasos de honra preparados para gloria. Entonces, estos vasos de ira preparados para destrucción son los que hacen la diferencia en nuestras vidas. Es donde nosotros podemos distinguir lo bueno de lo malo. Cuando nosotros vemos una persona que está actuando así, uno rápidamente se escudriña a sí mismo y dice: no, yo no quiero ser así, yo no quiero comportarme así. Porque hay veces que son hasta amistades tuyas que vienen contigo desde la niñez, en la escuela, en los centros de trabajo. Oye, vamos para allá, vamos. Y tú hay veces que te unes a ese grupito, pero como estás en ese grupito, tú ves que ese grupito anda alocadamente haciendo cosas que no convienen, y tú dices: no, espérate, y hay veces que te compromete, te arrastran, y eres engañado y seducido, y entonces uno tiene que reaccionar. Malas influencias, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, y eso te lo digo yo porque tengo experiencia en eso, y como la puedes tener tú también, porque yo no soy el único. Y entonces llega un momento en nuestras vidas que cuando, a medida que tú vas creciendo en la fe cristiana, vas creciendo en el conocimiento de la palabra, Cristo se va formando en ti, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, ya tú aprendes a escoger las amistades, y desde lejito ya tú vas mirando y tú dices: con aquel ni que se me acerque, no quiero ni aún ni que roce conmigo, y aprendes a esquivar a ciertas personas con mucha delicadeza para no tener encuentros con ellos ni confrontamientos, y te invitan a veces: oye, vamos, y tú: chico, es que estoy ocupado hoy, fíjate, hoy me están esperando. Y entonces con el tiempo esa persona se busca a otro, porque ya ve que insistió un poco contigo, y después al final te va a decir: siempre te invito y tú nunca vienes. Y tú: che, que siempre estoy ocupado, chico, tengo muchas cosas que hacer. Y aprendes con delicadeza y con sabiduría a apartarte de ellos y a desecharlos. Porque ¿para qué está el conocimiento cristiano? Para saber vivir entre esos hombres, porque la fe no es de todos. Bueno, ahí fue cuando Jesús dijo: te envío aquí como ovejas entre lobos. Entre lobos. Sé manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Exacto. Porque si tú te dejas, muchachos, esa simiente se daña. Y no vamos a decir que hoy entonces siguen esos pichones dando vueltas por encima de nosotros, porque más que tú mires no lo vas a encontrar. Sino que, fíjate como dijo el apóstol Pablo, oye, si buscáramos ese versículo, el pastor dijo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Fíjate dónde está la cosa, dice: me temo que vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que lo que se te puede extraviar a ti son los sentidos, no que un demonio te posea, sino que un sentido, tus sentidos se han extraviado y empieces a comportarte nuevamente como un hijo de ira, como un hijo de desobediencia. Y entonces eso te va a traer unas consecuencias a tu vida. Y si llegas a una iglesia religiosa de un sistema de eso que todavía no conoce estos misterios, te van a decir: es que estás poseído, el diablo te tiene poseído, los demonios te tienen atado. Y entonces hay veces que hay esposas que están sufriendo con los esposos por el comportamiento del esposo, porque si usa droga, porque si fuma, porque si toma, porque si adulteró, porque si el esposo anda en malos pasos,
y andan en la iglesia haciendo cadenas de oración para reprender a los demonios. Y yo siempre recuerdo una anécdota de una esposa que siempre estaba en la iglesia orando por su esposo, y el esposo pues nunca frecuentaba la iglesia. Y entonces el pastor le dijo: no, pues seguimos orando contigo, y tráelo un día para ver si lo podemos hacer un culto de liberación. Y entonces pues la esposa siempre: mira, vamos para la iglesia. Y el hombre: no, que es que llegué cansado, que es que tú sabes que el diablo me tiene atado, que es que tú sabes, pero yo un día iré, te lo prometo, mi esposa. Y así sucesivamente pasaron años y años, y él siempre dando excusas de que el diablo lo tenía atado y que los demonios no lo dejaban bañarse y a tiempo para cuando ella se iba para el culto de las 7 de la noche. Y un día pues llegó el hombre y se fue para el baño, y cuando iba para el baño se encontró al diablo parado con una toalla y un jabón en la puerta del baño. Y él lo miró y le dijo: ¿y tú quién eres? Le dijo: yo soy el diablo, estoy cansado que me echen la culpa a mí de que tú no vas a la iglesia por mi culpa. Aquí tengo la toalla y el jabón para que te bañes y te vayas para la iglesia. Porque simplemente son los sentidos. La carne dice: no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Se hace una costumbre de vagancia, de ser, tú sabes, ¿cómo se pudiera decir? De que no eres diligente, que no hay diligencia en ti. Está como un pastor, una historia verídica, que estaba supuestamente sacando un demonio, pastor. Y él estaba ahí fuera, ahí luchando con ese hombre, ¿no? Y al final estaba tan cansado que le dijo al diácono: mira, tráeme una Coca-Cola, porque estaba sudando el pastor. Y entonces supuestamente el demonio dice: a mí me traes un Sprite. Para seguir aquí en esto. Un poco de humor, porque la verdad que hay que reírse, porque mira, al mismo tiempo es traumático, pastor, porque hay gente que literalmente tiene traumas en su cabeza, que está comprobado que un gran porcentaje de personas que viven bajo esta influencia mentirosa de que ese diablo anda siguiéndolos y esos demonios andan detrás de ellos, que terminen hasta en psicólogos, en hospitales. Fíjate que la misma palabra dice que ven pecados en todas partes porque tienen los ojos adulterados. Ya cuando te miran, si es una gente de esa religiosa que están bajo una doctrina o bajo un concilio o una denominación que guardan la ley con cierto rigurosamente, pues para ellos el resto de las mujeres están pecadas, quizás porque usa pantalones, o porque usa sayas cortas, o porque se viste de una manera, o porque se maquilla, porque se pintan el pelo. Pues ya ellos a esas mujeres las tienen en pecado. Y si el hombre pues si hace su peinadito, pues también, porque está pues también en pecado. Vanidad. Esa es vanidad, porque tienen los ojos adulterados, ven pecado en todas partes. Y mira, la palabra dice que Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y todo te es lícito. Ahora, no todo te conviene, todo te es lícito. Tú no te vas a dejar arrastrar por todas las cosas, pero en eso de que todo te es lícito, tú vas aprendiendo qué y qué no puedes hacer. ¿Qué te estorba y qué no te estorba? A lo mejor lo que me estorba a mí no te estorba a ti, y lo que te estorba a ti no me estorba a mí. Cada cual llevará su propia carga, pero ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. Sino tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista. El propósito es que Cristo se forme en nosotros, que Cristo se forme en tu mente y en tu corazón. Entonces aquí hay unos versículos, pastor, que pudiéramos compartir. Y como bien tú estabas hablando anteriormente. Pero bueno, algo queremos dejar bien claro. Allá en Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio, dice, y clavándola en la cruz. Y lo único que sabemos que fue clavado en la cruz no fue el nombrecito ese que decía INRI, ni que decía el Dios de los judíos, sino fue la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí Él crucificó todas nuestras pasiones, toda nuestra iniquidad, todas nuestras enfermedades. Es decir, que la clavó en la cruz y la quitó de en medio para podernos revestir del nuevo hombre creado según Dios en sabiduría y conocimiento de la verdad. Y entonces hay versículos que, como tú bien estabas mencionando ahorita, ahí mismo en el libro de Judas, porque hay veces que tenemos que ver todos estos también apóstoles que participaron del ministerio de la circuncisión, pues como escuchaban a Jesús hablando hay veces misterio y en parábola, pues ellos también se le pegaron 2 o 3 cositas que son aceptables y tenemos que pasarlas por el filtro paulino. Y allá en Judas
4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, y entran en la iglesia, ¿viste? Sí, entran encubiertamente, se visten de ovejas, pero son lobos. Mira ahí en segunda carta del apóstol Pedro, porque todas estas cosas ellos las oyeron de Jesús, y entonces después la recitaron más adelante, porque eran cosas ciertísimas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, pastor, si me ayuda. En el versículo, no, es primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 8, dice: Ahí mismo. Ajá, dice, desde el versículo 6, dice: he aquí que pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, es decir, hay gente que no creen ni van a creer, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, mira, en la palabra. ¿De dónde tropiezan? En la palabra que está escrita, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, hablando de nosotros, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Ahí Pedro tuvo razón, ¿sí? Porque está repitiendo lo que dice Pablo. Lo que dijo Pablo. Que hay vasos de ira preparados de que estaban ya destinados para esto. Desde antes de la fundación del mundo. Lo que dice el apóstol Judas, que entran encubiertamente. Estos hombres fueron destinados desde el principio para esta condenación. Ahora, cuando habla de la iglesia, dice: no, ninguna condenación hay para la iglesia, pero para ellos destrucción repentina vendrá sobre ellos. Mira estos versículos son clave. Mira, nosotros hemos tenido, hay veces, los pastores de gracia, que hay veces que hemos tenido una opinión, un concepto, que nada más podemos leer las 14 epístolas paulinas, pero dice que un escriba docto todo lo escudriña. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Retiene lo bueno y desecha lo malo, porque hay muchas cosas que escribieron estos apóstoles que fueron palabras que oyeron del apóstol Pablo, oyeron de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y no podemos desecharlas simplemente. No, porque eran apóstoles de la circuncisión. Pero bueno, yo voy a escudriñar lo que él dice, voy a retener lo que aplica y lo que no lo voy a desechar. Filtrarlo con exactamente. Y entonces, mira lo que dice aquí en el versículo 12, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propio. Sí, nacidos para presa y destrucción. No es que se hizo malo después, no, es que son nacidos. Nacieron para esta destrucción. Porque son ángeles caídos participando de carne y sangre, al igual que ángeles de gloria participando de carne y sangre, que ahí fue donde viene a ocupar el vientre de Eva desde el principio, cuando Dios le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y darás hijos para bendición y hijos para maldición. Ahora, fíjate que después, ahora mira lo que dice aquí en versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14 dice: tienen los ojos adulterados, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, las malas compañías. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No son hijos de Dios. No, son hijos de maldición. Ahora, un hijo de maldición, pastor, ¿se podrá convertir en un hijo de bendición? No, fue nacido para esa destrucción. Fue nacido para eso. Mira, Esaú dice que aunque lloró con lágrimas, dice que no fue recibido para arrepentimiento. Exacto. Él dice que antes de nacerlo ya Dios lo había aborrecido. Exactamente. Entonces vemos aquí ahora, dice, el versículo 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam,
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así que en estas cosas, pastor, eso es indiscutible, pastor. Eso es indiscutible. Gente nacida para esta presa, para destrucción. Y otros, esos son los demonios encarnados. El demonios encarnados. Y eso todavía existen hoy. Ajá, existen en el cuerpo, no en el aire. Es una simiente. En el aire no hay. Ahora, podemos hablar de esas dos simientes. Cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, dijo, pues el sembrador salió a sembrar y repartió la semilla por acá, por allá, y vinieron los hijos del diablo y se comieron la semilla. Entonces Pedro después dijo, ¿y dónde están esa gente para buscarlos ahora mismo y machete, hermano, acabar con ellos? Y le dijo, Pedro, tú no los puedes conocer, esa gente solamente los conocen los ángeles de mi padre. Dijo, ¿y entonces en qué conoceremos a esta gente? Dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el trigo y la cizaña, dice, crecen juntos, se parecen, pero el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Tú sabes, fruto natural. Los frutos que ellos dan son frutos de injusticia. Frutos de muerte. Frutos de muerte. Y entonces eso está por todas partes. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de hombres malos y perversos, porque la fe no es de todo. Hay hombres nacidos para presa y destrucción. Hombres que fueron destinados desde antes a esta muerte. Y entonces no podemos juzgar a Dios, porque entonces tendríamos que decir, ¿habrá injusticia en Dios, pastor? ¿En cuántas maneras? No podemos discutir con el plan. Ese es un plan predestinado que Él ya hizo. Y entonces, ¿hay evidencia de ese plan? ¿Podemos traer un versículo de evidencia de ese plan? Claro que sí, ahí mismo en Romanos capítulo 9. ¿Verdad? Podríamos darle lectura. Es interesante porque hay personas que le tienen miedo a este capítulo. Sí. Y entre los otros que tú has leído, que es el Romanos 9. Desde el 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Nosotros somos hijos de la libre, porque está el hijo de la esclava. Entonces los hijos de la esclava, por eso es que Esaú se casó con una ismaelita, que es de esa simiente. Que es de esa simiente, porque Ismael era el hijo de Agar. Exacto. La cual Sara y Abraham tuvieron que echar fuera del campamento, porque estos no iban a heredar la promesa juntos. El Isaac. A mí me llama la atención ese cuando dice, versículo 11 del capítulo 9, dice, pues no habían aún nacido. O sea, no habían nacido, escuche bien. Dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no habían nacido, no tenían la capacidad de cometer un error o hacer el bien. Ninguno. No habían nacido. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios hizo una elección. Dice, no por obras, sino por el que llama. En otras palabras, Esaú se pudiera haber portado bien toda la vida, pero no era por obra, era por si te llamó, si no te llamó. Versículo 12 dice, se dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito. Y esto Pablo lo está citando del Viejo Testamento. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es antes de nacer. Dios te amó a ti, hijo de Dios, antes de tu nacer. Pero a esta simiente como Esaú, antes de nacer, ya Dios lo había aborrecido. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque eso parece que es una injusticia. Ay, pero ¿cómo es posible que Dios escoja a algunos y a otros no? Bueno, en ninguna manera hay injusticia. Dios lo ha preparado de esta forma. Esta gente son nacidos para presa, demonios encarnados. Ellos están destinados a esta perdición y ellos no tienen escape. Pastor, si pudiéramos buscar ese versículo, porque el que nos está escuchando ahora no quiero que tenga una mala opinión de Dios, porque lo primero que puede pensar, pero yo no creo en ese Dios, en un Dios que escoge a uno para salvación y a otros para perdición. Bueno, entonces vas a luchar con la palabra, dice, porque hayan tropiezo en la palabra, hayan tropiezo en los preceptos y en la voluntad de Dios. Yo, si mi papá terrenal tiene unas costumbres dentro de la casa, pues yo me voy a acatar a ella, porque nuestro Padre Celestial tiene unos preceptos y hizo una lección. Fíjate que cuando Él apareció destruyendo el libre albedrío, para los que creen en el libre albedrío, le dijo, vosotros no me escogisteis a mí. Si pudiéramos encontrar ese versículo, dice, mas yo escogí a vosotros, y uno de vosotros es el diablo. Es decir que Él sabía quién lo iba a entregar. Judas no fue una casualidad de que, oye, algunos de ustedes aquí me van a entregar, cuidado, oye, no me entreguen. Sino, Él escogió a 11 hombres y después dijo, ahora déjame salir a buscar al que me ha de entregar, déjame ir a buscar a Judas.
Y él caminaba con Judas ahí, él lo cuidó. Judas estuvo al lado de él, por si hay alguno que piensa, no, si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiera salvado. Bueno, es que él tuvo 3 años caminando con Dios. Y quizás a lo mejor hizo hasta milagros, y puso manos, bautizó, porque dice que sus discípulos bautizaban. ¿Cuántas cosas a lo mejor no hizo Judas? Pero sin embargo, estaba destinado, preparado de antemano para esa perdición. Y Jesús mismo lo especificó, dijo: he escogido a 12 de vosotros, pero uno de vosotros es diablo. Me ha de entregar. Entonces ya él sabía quién era quién por dentro. Y de la misma forma que esta simiente jamás se salva, el Hijo de Dios jamás se puede perder. Exactamente. Porque es que tú no ves que tú estás predestinado en amor para salvación. Entonces, cuando tú... Mira, yo estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo que alguien se va a perder. Que no todos se van a salvar. Todos van a decir, sí, es verdad, hay gente que son malas, ellos deben ir al infierno, ¿no? Sí. Pero es que esas terminologías solo le pertenecen a esa mala simiente, a Esaú, a la raza esa de Caín. Pero a nosotros, mira, aún tú cometiendo errores o comportándose como un lobo de vez en cuando, tienes un corazón que te arrepientes, te sientes mal, quieres corregirte, tratas de mejorar porque tienes el Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios. Pero esta gente dice que ellos no se arrepienten, ellos no tienen... no hay oído vejil. Ellos no tienen el remordimiento de errores. Ellos dicen que se complacen y se deleitan en la maldad. Bueno, pastor, fíjate que lo que pasa es que hay que leer bien, no pisotear la revelación, no pasarle por arriba, no leer de carretilla, como decían cuando yo era pequeño, que uno quería por aprender a leer, uno leía muy rápido y después no sabía ni lo que había leído. Y fíjate que Jesús cuando apareció dijo: ¿cómo leéis? Fíjate cómo les dijo él: ¿cómo leéis? Porque en vuestra ley está escrito que no mataréis, y vosotros trataréis de matarme. Entonces, hay algo aquí que, fíjate que la misma escritura, aún la historia dice así la historia, que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, ¿qué haces tú pensando que un hijo de Dios va a ir para el infierno? Cuando el mismo infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Y tú no tienes... Mira, como estuvimos hablando en el tema anterior, si a ti o a mí o cualquiera de los hijos de Dios lo envían para el infierno se queda vacío, porque lo que tú y yo podemos hacer ahí es ponernos a predicar el evangelio, y eso a Satanás no le conviene. Él lo que quiere son su gente que están de acuerdo con sus pensamientos, y ya tuvieron un día de destrucción. Entonces ahora mismo aparece Jesús aquí, pastor, en el libro de Juan, apóstol de aquellos días, en el capítulo 10, en el versículo 24, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. En el versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, uno somos. Es decir, que eso está, es como que eso está más claro, no canta un gallo. Ni el gallo que le cantó a Pedro, eso está más claro ahí. Fíjate, él fue específico, pastor. Él dijo: es que ustedes no entienden porque ustedes no son de mis ovejas. Exacto. O sea, él no le dijo: bueno, déjame tratar de convencerte para que te conviertas en mi oveja. Nada. ¿Tú sabes? Es que mis palabras no hayan... que ustedes no son de mis ovejas. Mis palabras no hayan cabida en vuestro corazón. Porque, mira, en esas dos simientes, Dios cataloga 2 títulos: ovejas y lobos. Ya. Hijos de maldición, hijos de salvación. Vasos de destrucción, vasos de salvación. Mira, oye, les dijo hasta más, porque en una ocasión les dijo: ustedes saben por qué vosotros, yo creo que fue en ese mismo capítulo, ustedes saben por qué vosotros no creéis en mí, porque ustedes son hijos de aquella fornicación. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Dijo: no, si ustedes fuesen hijos de Abraham, vosotros creyeran en mi palabra, porque yo os he hablado con verdad. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Imagínate tú. Porque eran israelitas, descendientes de Ismael, de la otra simiente que no hereda.
Por eso es que decía que no por ser israelita, ni por ser descendiente de Israel eres hijo de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Había muchos israelitas que eran descendientes de Ismael. Exacto. Y se habían mezclado con los hijos de la promesa. Por eso es que Dios decía del viejo pacto: no cometáis yugo desigual, manténganse en la misma simiente. Pastor, yo creo que esto ha sido de gran bendición. Sí. Y yo quería también decirle, vaya compartiendo el tema al público. Recuerda ir a nuestra página de internet, graciasobregracia.net. Escríbanos en libertad al correo elapostoladodecristo@gmail.com. Y quiero concluir en el día de hoy con este versículo, 1 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo dice: ten cuidado de ti mismo. Fíjate que él no te dice ten cuidado de los demonios. Cuídate de los demonios, no. Porque Pablo ya sabía que los principados y potestades fueron exhibidos públicamente en la cruz, y ya él venció a esos demonios y a Satanás, que los destruyó. Dice: ten cuidado de ti mismo, porque el problema está en nosotros. Dice: y de la doctrina, porque si la doctrina que te están enseñando en tu iglesia tiene el diablo vivo, hay problemas, vas a estar trastornado. Pastor, para concluir, podemos volver a clavar esa estaca ahí en la cruz y podemos decir esto, que cuando allá en Mateo 8:29, que lo estuvimos leyendo, cuando los demonios le dijeron a Jesús: ¿por qué has venido hasta acá antes de tiempo para atormentarnos? Es decir, que dice que Jesús callaba a los demonios porque ellos le conocían. Es decir, que los demonios conocían un Colosenses 2:14. Los demonios sabían que ellos conocían Biblia. Porque allá en el Edén, ¿cómo se manifestó la serpiente? Satanás le dio versículos a Jesús. Exacto, y le dijo: mira, la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho que moriréis, no moriréis, sino que vuestros ojos seréis alumbrados y seréis semejantes a Dios. Satanás sabe hablarte. Ese mundo, ese sentido que se te puede extraviar, sabe ministrarte, sabe dónde están tus debilidades, dónde están tus cojeras, y por ahí es por donde te atacan. Exacto. Por eso que Pablo dice: hacer morir pueblo terrenal que hay en vosotros, porque aún todavía tenemos la personalidad de ese hombre satánico en nuestras vidas. El primer hombre adámico. El primer hombre adámico. Entonces, los demonios sabían y conocían un Colosenses 2:14 que iban a ser clavados y destruidos públicamente. Satanás sabía que iba a ser destruido también. Satanás conocía un Hebreos 2:14. Sabía que en la cruz Dios lo iba a destruir y iba a destruir su imperio. Y conocía un Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19, cuando le dijo: y para siempre dejarás de ser. Exacto. Ellos sabían que ellos tenían un tiempo límite. Por eso es que los demonios le dijeron: Jesús, has venido antes de tiempo para atormentarnos, todavía no ha llegado nuestro día, estate tranquilo, déjanos operar, porque ese día era el día de la cruz. Yo recibo que muchos son alumbrados hoy y que dejen de estar peleando con algo que ya fue destruido. Comience a alabar a Jesucristo, reconozca que si hay algún ruido en la casa, mire, esos son ángeles sirviéndome aquí. Eso no es demonio, eso no existe. Claro, si oyes una cosa por la ventana, no vaya a ser que alguien se quiere meter en tu casa, eso es diferente. Pon una alarma, asegúrate que tu puerta está trancada, eso es diferente. Si algún demonio va a llegar a tu casa, va a ser un hombre o una mujer que está vestido de carne. Es decir que, pero en el aire no hay nada. Es decir, que podemos cerrar, como cerramos con un Colosenses 2:14, podemos cerrar también que allí los demonios fueron destruidos, principados y potestades. Dice que los destruyó y los exhibió públicamente. Aunque eso no se vio en el mundo espiritual, los ángeles lo vieron. La deidad estaba ahí presente, como la deidad estuvo presente aquí, mira, cuando dice un Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él, hablando de Dios, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a una servidumbre. El demonio me tiene atado, estoy muerto en delitos y pecados, si me muero me voy para el infierno. Mira, como hijo de Dios, dice que el infierno fue preparado, pastor, para el diablo y sus ángeles caídos. La Biblia dice, mi querido bendecido, que el día que tu cuerpo se deshaga, dice que volverá al polvo y su espíritu volverá de donde salió. Alábalo. Y si tú eres un hijo de Dios, tú vas a regresar al lugar de donde Dios te creó
El lugar de tu origen, del lugar de tu procedencia. Eres un hijo de Dios. Es verdad que luchas con cosas en tu vida. A veces eres grosero, a veces dices cosas que no debes decir, a veces cometes errores, pero en el fondo tú sabes que tú eres un hijo de Dios. Amén. Así que yo te declaro fortalecido con todo poder, declaro que en tu mente ya ese imperio sepa que fue destruido. Comienza a reinar en vida. De esta palabra, A ser reinar en feliz. Si tienes un sueño un día de algún demonio, pues en el sueño dígale, mira, ya tú no existes, para que tú veas que más nunca vas a soñar con eso. Así que en el nombre del apostolado de Cristo y del pastor José Delgado, un placer. Y el pastor Iván López, y los que se encuentran aquí presentes. Escríbanos y recuerde que estamos todos los domingos a las 12 hora de Estados Unidos y a las 10 de la mañana en otros países, en nuestros países queridos. Para traerte la hora del apostolado. No el apostolado de un hombre, sino el apostolado de Jesucristo. De Jesucristo. Amén. Bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abba Padre. En el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin rito.